Bien, entonces esta quincena 14, ¿cierto? Que comenzó el lunes pasado, 9 de noviembre, va a durar, ¿cierto? Hasta el 27 de este mes. Y vamos a tener dos grandes objetivos de aprendizaje, los cuales vamos a estar analizando y trabajando con ellos. En lo cual tenemos el objetivo número 10, que es que mostrar que comprenden lo que es una función afín, ya generalizándola como la suma de una constante con una función lineal, que es lo que vamos a ver específicamente hoy día, trasladando funciones lineales en el plano cartesiano, que es lo que vamos a ver la próxima semana, y determinando obviamente el cambio constante de un intervalo a otro de manera gráfica y simbólica. Vamos a tener que relacionarla también con el interés simple y utilizándola para resolver problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, que es algo que vamos a estar viendo transversalmente todas estas clases. Eh, y además de este aprendizaje, objetivo de aprendizaje 10, vamos a estar viendo paralelamente este objetivo de aprendizaje número 7, que es mostrar que comprenden la noción de función por medio de un cambio lineal, utilizando tablas, utilizando la metáfora de máquinas, estableciendo reglas entre X e Y representando de manera gráfica, tanto en el plano cartesiano como en diagramas de Venn, eh, estas funciones. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cierto? Como actividad vamos a tener dos. ¿Ya? Primero, estudiar la función afín y sus características. Vamos a ver cuáles van a ser los elementos que la componen. Y vamos a representar situaciones utilizando funciones lineales y funciones afín. ¿Ya? Y para ello, ¿cierto? Vamos a tener que comenzar a ver, ¿cierto? Cuáles van a ser las diferencias entre ellas. ¿Ya? Ahora, como indicaciones generales, bueno, junto con saludarlos, ¿cierto? Y esperando que hayan tenido, ¿cierto? Un excelente fin de semana. Vamos a trabajar esta quincena exclusivamente con el texto del estudiante. Ya no vamos a utilizar el cuadernillo de aprendizaje, ya para que lo sepan desde ya. Ya vamos a trabajar con el texto grande, ya que es a color. Ya, y este texto va a estar disponible, ¿cierto? En este link en caso de que aún no lo tengan, ya para que lo puedan trabajar de manera digital. Ya, ahora cualquier duda que ustedes tengan en el desarrollo de las actividades, envíenme sus consultas a mi correo de contacto para que yo a la brevedad pueda ir respondiendo o ir revisándole si es que está bien el ejercicio, si es que está malo, si se equivocó, ya para que ustedes me vayan haciendo los alcances. ¿Ya? Y la entrega de la actividad resuelta, ¿cierto? Debe ser enviada a mi correo, ¿cierto? Dentro de estos primeros 15 días hábiles, a partir del lunes 9 de noviembre, ¿ya? Para que lo reporten mediante fotografías en un Word, en un PDF, ya como ustedes lo estimen más conveniente. ¿Ya? Y obviamente ustedes organizarse en sus horarios para que puedan trabajar de manera tranquila, de manera ordenada, que no se les junte con otras actividades, ¿cierto? Porque por lo general ahora a final de semestre es donde uno tiende a acumular muchas actividades, ¿cierto? Y comienzan estos procesos de estrés. Entonces para eso, ¿cierto? Es importante que ustedes puedan organizarse muy bien y poder hacer estas actividades y trabajar de una manera más óptima. ¿Ya? Y bueno, y asistir a las clases virtuales que ustedes saben que es importante para comprender el contenido, para poder aclarar dudas, ¿cierto? Para poder estar bien, o sea, tener la, la explicación directa, ¿cierto? Y si, bueno, ustedes saben que en caso de no poder asistir, ¿cierto? Pueden justificar su inasistencia y después, ¿cierto? En su correo les va a llegar el link de esta clase para que ustedes puedan volver a revisar. Bien, entonces, eh, para esta actividad, ya, ¿cierto? Como instructivo, ¿cierto? Las instrucciones bastante acotadas, vamos a tener, ¿cierto? Tres. Ya, ahora vamos a trabajar hoy día en la primera parte de la primera instrucción, ya que van a ser trabajar con estas páginas 102, 103, 104 y 105, analizando los ejemplos y las definiciones del texto del estudiante. Y vamos a echar un vistazo a las actividades que vamos a tener que hacer, que están en las páginas 106 y 107 del texto del estudiante. ¿Ya? Eh, no confundir el texto, por favor, ya que algunos me han reportado las actividades de la página 106 y 107, pero del cuaderno de ejercicio. Y ese cuaderno de ejercicio, como les dije anteriormente, no lo vamos a usar esta quincena. Ya, por lo tanto, espero no recibir correos de parte de ustedes con ejercicios del cuaderno,
de actividades porque esos no son los que corresponden a esta quincena. Ya solamente son aquellos del texto del estudiante. ¿Ya? Y para ello, como ustedes saben, en el texto del estudiante es como muy acotada el espacio que entrega. Yo creo que lo más probable es que van a tener que resolver las actividades en su cuaderno y enviarme las fotografías del cuaderno, ya para que les quede igual un poco más cómodo. Ya, ahora vamos a pasar, ¿cierto?, al texto del estudiante y vamos a comenzar a revisar desde la página 102 en adelante para ir viendo lo que es las nociones, en este caso, de lo que es una función afín, ¿ya? Dentro del marco, enmarcando todo lo que es una función. Ahora, la función propiamente tal como, como concepto, ¿cierto? Eh, es una transformación, ¿ya? Quiero que se entienda así de esa manera. ¿Ya? Tener una función es transformar los elementos de un conjunto, se transforman en elementos de otro conjunto. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer como función, como cambio, ya va a depender, cierto, del contexto en el cual yo esté hablando. ¿Ya? Y por lo general, uno tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana para esto. Por lo tanto, si yo quiero hablar de función, por así decirlo, podemos observar este primer ejemplo, ¿cierto?, que se muestra en donde yo voy a tener acá una cuenta de agua, ya que es algo que uno, yo diría que en el 95% de los hogares la podemos observar tanto mensualmente o cada 2 meses, en donde siempre se trabaja, bueno, en este caso, como un modelamiento lineal, ¿ya? O sea, perdón, con un modelamiento de función afín, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el cambio que yo voy a hacer acá, la función que yo voy a generar es la siguiente. Yo voy a consumir metros cúbicos de agua y eso se va a transformar en dinero que yo debo pagar, ¿cierto? Entonces, mientras más metros cúbicos de agua yo consumo, más dinero es el que yo voy a pagar. Mientras menos agua consumo, menos dinero debo pagar a final de mes. ¿Te fijan? Entonces lo que vamos haciendo acá es un cambio. El cambio del consumo de metros cúbicos de agua con el dinero que yo pago a final de mes. ¿Ya? Entonces eso es como lo importante, es esto que uno puede como destacar en este contenido, ¿ya? Y es como lo que nos lleva, ¿cierto? Y lo que nos invita a nosotros poder analizar dentro de estos cambios lineales. Entonces, para poder, ¿cierto?, saber trabajar con esto, es importante más o menos poder trabajar con estas relaciones, ¿ya? Ahora, hay distintos tipos de funciones, eh, y vamos a ver mediante este ejemplo de qué manera nosotros podemos como poder como entre identificar y no identificar, ¿ya? Ahora, las funciones que nosotros vamos a estar trabajando ahora va a ser la función lineal y la función afín, ¿ya? Vamos a ver cuáles van a ser las diferencias entre ellas y vamos a ver cuáles son los elementos que la componen, ¿ya? Entonces vamos a trabajar desde este concepto y con el ejemplo que tenemos arriba, y vamos a tener que ver lo siguiente. Primeramente, una función afín tiene esta forma que va a ser f de x, que va a representar, ¿cierto?, a la función en sí, y va a ser igual a mx más c. ¿Ya? Ahora, de estas tres letras, m y c van a ser números, ¿ya? Van a ser números constantes que no van a cambiar, y x va a ser mi variable, ¿ya?, que va a ser la que va a irse moviendo dependiendo del contexto, ¿cierto?, que yo esté trabajando, ¿ya? Ahora, m y x, o sea, perdón, m y c van a ser valores donde m va a ser la pendiente, ya que nosotros vamos a poder calcular matemáticamente su valor, y c
va a ser el coeficiente de posición, el cual yo voy a poder identificar tanto gráficamente como también lo puedo hacer una identificación algebraica para poder determinar su valor. Ahora, ¿por qué hablamos de determinar valores tanto de la pendiente como el coeficiente de posición? Y esto se da porque estos dos valores van a ser siempre numéricos y van a ser constantes, van a ser fijos en una función. Por lo tanto, como no varían, yo los puedo calcular. ¿Ya? Entonces, eh, estos valores los vamos a ejemplificar con lo que tenemos más arriba y los vamos a calcular y vamos a ver de qué manera, ¿cierto?, se puede hacer este comportamiento. Y para ello vamos a considerar esta función y vamos a trabajar, ¿cierto?, en nuestra pizarrita. Ahora, vamos a bloquear esto. Ya. Primero, tenemos que considerar lo siguiente, que vamos a tener una pendiente que en este caso va a ser m, y vamos a tener por otro lado un coeficiente de posición. ¿Cierto? Entonces, este coeficiente de posición lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar acá. Van a ser súper importantes para yo poder determinar mi función. ¿Ya? Ahora, lo más difícil de todo esto, y quizás es lo primero que nosotros vamos a aprender a hacer, es el modelar la función. ¿Ya? Es como cuando a nosotros tenemos un problema escrito y lo debemos transformar en matemática. Ya lo debemos transformar en números y operaciones, que es como lo más difícil. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender a hacer acá es tratar de modelar una función que permite explicar mi problema. ¿Ya? Y para poder modelar una función, nosotros debemos ubicar estos dos puntos que son importantes, que es la pendiente y el coeficiente de posición. ¿Ya? Ahora, si la función tiene pendiente y coeficiente de posición, va a ser una función afín. ¿Ya? Por otro lado, si la función tiene pendiente y no tiene coeficiente de posición, esta función va a ser lineal. ¿Ya? Y ahí después vamos a ver las diferencias. ¿Ya? Porque una de las actividades, ¿cierto?, que tenemos que hacer acá es tener que identificar cuál va a ser lineal y cuál va a ser afín. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en lo que es la función, en este caso, afín. Ahora, para poder tener esta función afín, nos van a dar como pista dos números, o sea, perdón, dos puntos. Ya nos van a decir que el punto A y el punto B pertenecen a la función y yo tengo que poder identificar cuál va a ser la función. Para ello, yo lo quiero ver de una manera gráfica, entonces voy a construir un gráfico para poder observar cómo va a trabajar esta función. Vamos a hacer acá con negro. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer un gráfico y vamos a ubicar los puntitos en el gráfico para poder tener esta función y vamos a decir que ese va a ser mi punto 0
ese va a ser mi eje X y arriba voy a tener mi eje Y. Entonces, para hacer un poquito más grande esto, vamos a marcar de 2 en 2. Vamos a tener el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Y por arriba vamos a tener que tener, obviamente, de 2 en 2 también, ya que eso es muy importante en un gráfico. 2, vamos a tener el 3, el 4, el 5, el 6, y así sucesivamente. Y para la derecha también voy a tener, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4. Ya. Vamos a ver ahora los puntitos que se me van a entregar para yo poder hacer esta gráfica y poder encontrar la respuesta. Y el primer punto que yo tengo acá es el menos 2,0, que lo voy a marcar en verde. Y voy a tener acá el menos 2,0, que es este punto de aquí. ¿Ya? Y el otro punto que voy a tener yo es el 0,6. Entonces, veo acá 0,6 va a ser este puntito que yo tengo acá. 0,6. Entonces, acá yo ya tengo mis dos puntitos, el menos 2,0 y el 0,6. Y ahora yo voy a tomar mi regla y voy a marcar una línea que pase por ambos puntos. Ya, ahí aproximadamente debería pasar. No va a ser tan exacto, pero ahí está. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? Observamos la gráfica de mi función. Si ustedes se fijan, la función tanto lineal como función afín es una línea recta. ¿Ya? Ahora, como la función afín tiene coeficiente de posición, significa que la función va a pasar por, eh, por un punto cualquiera que no sea el cero. En cambio, la función lineal, como no tiene coeficiente de posición, va a pasar sí o sí por el cero. ¿Ya? Pero eso es algo que vamos a ver un ratito más. ¿Ya? Ahora, a partir de la función que pasa por estos puntos, yo tengo que definir cuál va a ser mi m y cuál va a ser mi c, ¿cierto? Porque lo único que nos están diciendo a nosotros es que va a pasar por esos puntos. Pero yo tengo que saber cuál es mi función y la tengo que modelar. Entonces, para modelar esta función, lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vamos a ver ahora es calcular cuánto es el valor de m, ¿cierto? Vamos a calcular cuánto vale m y vamos a calcular cuánto vale c. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer acá es el m va a estar dado por los valores de nuestros puntos. Por ejemplo, el primer punto A es un punto x, y, ¿cierto? Y el punto B también es un valor x, y. Pero para poder diferenciar ambos valores, yo al primer punto le voy a colocar x1 y 1 para saber que corresponden al primer punto, y las componentes del segundo punto les voy a colocar x2 y 2, ¿cierto? Para saber cuál es el valor de ellos y saber que corresponden al segundo punto. ¿Ya? Ahora, la pendiente, que es este valor m, este parámetro m dependiente, básicamente es la inclinación que tiene esto. ¿Ya? Vemos que esta línea está inclinada y está como subiendo, por lo tanto es una pendiente positiva, ¿cierto?
¿ya? Que es mayor a uno y que en este caso, ¿cierto? La pendiente vemos que es como bastante inclinada, ¿cierto? Entonces va a ser un número al menos superior a 2, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que calcular, cuál es el número exacto de esta pendiente para poder determinar el valor en este caso de m. Entonces, la fórmula que yo tengo para poder calcular la pendiente es la siguiente. Yo debo restar el valor del I2 menos el I1 y luego lo voy a dividir por X2 menos X1. ¿Ya? Eso es más o menos lo que yo tengo como, como fórmula para poder calcular la pendiente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos puntos de la recta o dos puntos de la función, yo automáticamente puedo calcular esta pendiente. Ahora, si nosotros vemos en estos dos puntos, yo puedo reemplazar los valores que acá se están dando. Por ejemplo, el I2 va a ser 6, entonces yo lo reemplazo y le coloco que acá vale 6. Menos I1, que si yo observo acá, el I1 vale 0. Por lo tanto aquí coloco 0. Y luego le coloco partido en X2, que yo al observar acá el X2 vale 0, menos X1, que X1 vale menos 2. Entonces acá, como es negativo también, le vamos a colocar un paréntesis para que no se confunda. Ahora, ya tengo cierto los valores reemplazados y ahora tengo que resolver. Entonces, 6 menos 0 es 6 y 0 menos menos 2 va a ser 2 positivo, ¿cierto? Porque ese menos menos me cambia el signo. Entonces, luego voy a tener que dividir 6 partido en 2 y me va a quedar 3. ¿Ya? Ahora, la pendiente puede ser un número entero, puede ser fracción, ya se puede dar varias situaciones, también puede ser negativa, ya eso va a depender mucho en cómo sea, ¿cierto? Estos resultados. Ahora, entonces, m vale 3. ¿Qué significa que m valga 3? Significa que mi función Sm vale 3. Entonces ese m por x va a ser 3 por x. O sea, va a ser 3x. ¿Ya? Y ahora me falta calcular el c. Entonces, sf de x va a ser igual a 3x más algo. ¿Ya? Entonces, encontramos lo más difícil, que es calcular m. Y ahora vamos a encontrar lo más fácil, que es c. ¿Ya? Y el c está dado por el punto 0,c. O sea, es el punto por donde nuestra línea va a tocar el eje Y. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra gráfica, vemos que esta línea toca el eje X y toca el eje Y, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos al punto en donde toca el eje Y, observamos que el punto en donde toca el eje Y es S, que es el 6, ¿cierto? Entonces, ese punto es el valor de C. ¿Ya? Ese punto, ¿cierto? Voy a decir que es el valor de C. Por lo tanto, acá, en este caso, C va a ser igual a 6. Entonces, cuando yo quiera ver mi función, esta función va a ser 3x más 6. Y voy a encontrar, ¿cierto? Y voy a modelar la función que pasa por esos puntos. Ahora, alguien va a decir, pero profe, ¿pero para qué me va a servir a mí modelar la situación si son más números y más letras? ¿Ya? Y esto, en realidad, a mí sí me sirve
porque yo ahora voy a poder completar la tabla que se me está pidiendo acá arriba, ¿cierto? Porque a nosotros nos están diciendo que nosotros calculáramos cuáles eran los valores de f de x sabiendo que x vale menos 4. Entonces lo que yo tengo que hacer acá ahora es que, de hecho lo voy a escribir más abajito, si yo sé que ahora mi f de x va a ser igual a 3x más 6, y yo ahora debo calcular cuando la x vale menos 4, yo eso lo calculo multiplicando 3 por menos 4 y al resultado le sumo 6. Entonces, yo voy a decir 3 por menos 4 menos 12 más 6 menos 6. Chao, Mateo. Dígame, Matías. Profe, ¿de Diga. dónde salió ese -4? Ya, el menos 4 salió de acá. Si yo me fijo aquí, yo voy a tener... A ver, vamos a dejarlo aquí. Mire, si yo me fijo acá, estos son los valores de x. Entonces, estos valores de x son los valores que a mí me van a dar. Ya, por ejemplo, yo tengo que reemplazar el x por menos 4, por menos 2, por 0, por 4 y por 8. ¿Ya? Y los numeritos de acá arriba todavía no los voy a tener. Entonces, si yo por ejemplo reemplazo el x por menos 4, me va a dar como resultado menos 6. Entonces después yo puedo ir a mi libro y escribir que ese resultado me dio menos 6. ¿Ya? Ahora, si yo lo reemplazo por menos 2, yo digo 3 por menos 2 es menos 6 más 6 es 0. Está bien, ¿cierto? Me alcanza justo y me daba 0. Si el x vale 0, me queda 3 por 0, 0 más 6, 6. También está bien. Ahora, si el x vale 4, ya que es el valor que está acá, yo digo 3 por 4, 12, y 12 más 6 son 18. Y finalmente, si quiero calcular cuando el x vale 8, yo digo 3 por 8, 24, 24 más 6, 30. Y ahí yo tengo mi tabla completa con respecto al modelamiento de la función. ¿Ya? Ya, eso es como una parte. Ahora, nos están diciendo acá que nosotros tenemos que completar también esto y tenemos que completar esto. ¿Ya? Pero para poder completar eso, nos están diciendo que el resultado me tiene que dar menos 3. Entonces, para poder sacar eso, yo tengo que decir que como el resultado vale menos 3, tengo que ver cuánto es el valor de x. Entonces ahora no es que yo vaya a reemplazar la x, sino que yo reemplacé el f de x, reemplacé el valor del resultado. Entonces acá yo tengo que pasar ese restando, me queda menos 6 igual a 3x, eso me queda menos 9, lo divido por el 3 que está acompañando la x que pasa dividiendo, y eso me queda menos 3 igual a x. Por lo tanto, x vale menos 3, lo cual yo voy acá y le coloco que eso vale menos 3. Ya, entonces, ahí sí, vale menos 3. Entonces, veamos si es verdad, po. A ver, menos 3 por 3 es menos 9, menos 9 más 6 menos 3, ya está bien. Y para el menos 18, lo voy a hacer acá con otro colorcito. Tendría que tener acá menos 18 como resultado es igual
a 3x más 6. Entonces, el 6 pasa restando, me queda menos 18 menos 6, y después el 3 va a pasar dividiendo. Entonces eso me queda 24 negativo dividido 3 es igual a x, y el 3 en el 24 cae 8 veces, significa que x vale menos 8. Entonces me voy a mi tablita y eso vale menos 8. Y voy a borrar ese círculo. Ahí está. Entonces ya tengo mi tablita lista. ¿Te fijas? Pero todo en base a la función. O sea, lo que yo tengo que saber acá es cuánto vale esa función. Entonces, si yo sé que esto es f de x igual a 3x más 6, ya con eso yo puedo calcular todo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber determinar cuánto vale m y cuánto vale n. ¿Ya? En este caso el c. ¿Ya? Em, que es cierto lo que nosotros estamos buscando, la pendiente y el coeficiente de posición. ¿Ya? Eso es como lo principal, cierto, que tenemos que entender, ¿ya? Cómo calcular el m y el c. Y en el caso de que el c sea 0, ¿ya? Significa que la recta va a pasar por el 0, ¿ya? Significa que mi recta va a hacer eso, o va a pasar así, o va a pasar así, pero siempre por el 0. Si la recta pasa por el 0, va a ser una función lineal. Y si no pasa por el 0, que pase así, que pase para allá, que pase para acá, que pase para acá. Cualquier función que no pase por el 0 va a ser una función afín. ¿Ya? Y eso es como lo que más o menos tenemos que más o menos nosotros comprender bastante bien para que podamos identificarlo más adelante en los ejercicios. ¿Ya? Ahora, si vemos el ejercicio resuelto acá, vemos que la tabla, ¿cierto?, está completada igual como lo hicimos nosotros. ¿Se fijan? Los mismos valores. ¿Ya? La diferencia obviamente es que acá utiliza bastante álgebra y la explicación que da es como bastante más ambigua. Entonces es más difícil de comprenderla directamente cuando uno más o menos no conoce bien los conceptos con los cuales uno está trabajando. ¿Ya? Entonces, em, en sí la función nos permite modelar situaciones, como por ejemplo lo que tenemos acá, donde por ejemplo se está experimentando una sustancia, ¿cierto?, que se encuentra a 10 grados y que sube su temperatura cada 3 minutos, o sea, cada minuto, ¿ya? Y cada minuto va subiendo 3 grados. Entonces, tenemos que modelar una función, ¿ya?, para poder averiguar el valor de c si se sabe que el tiempo más 1 es igual a f de t más c, ¿ya? Entonces, nosotros podemos observar acá como ejemplo de qué manera se modela la situación, ya que es muy importante poder hacerlo, que es como en este caso 10 más 3t, o también podríamos haberla escrito como 3t más 10, ¿ya? Ahora, siempre el numerito que está acompañando a la letra, ya que está multiplicando a la letra, va a ser nuestra pendiente, ¿ya? En este caso la pendiente es 3. Y el numerito que está sumando o que está restando a la letra va a ser nuestro coeficiente de posición, ¿ya? Por lo tanto es muy importante poder saber considerar eh, o poder identificar cuánto vale la pendiente y cuánto vale el coeficiente de posición al principio del ejercicio, ¿ya? Porque así uno ya como más o menos va a tener una idea de qué manera, ¿cierto?, uno puede trabajar con esto, ¿ya? Entonces, en este caso lo que se hace para poder resolver este ejercicio, como nos están pidiendo un f de t más 1, simplemente lo que uno hace es reemplazar, en vez de tener t, reemplaza por t más 1, que fue lo que hizo acá, y después obviamente tuvo que multiplicar 3 por t, 3 por 1 y luego resolver. Y después, para poder saber cuánto vale c, el f de t que está sumando tuvo que pasarse restando y tuvo que restar el resultado que obtuvo acá para f de t más 1
menos el resultado que obtuvo acá arribita del f de t, y como restaban ambos valores, el resultado final les dio c, que en este caso el resultado final les dio 3. ¿Por qué? Porque tuvo que restar ese 13 con el 10, porque los otros 3t se fueron y se eliminaron solitos. Entonces obtuvo una respuesta, ya que es básicamente lo que estaba buscando. Ya, pero el concepto en sí de función, nosotros tenemos que considerarlo siempre analizando sus partes, ¿ya? Que es lo que ustedes van a tener que responder acá abajito, ¿ya? Porque todo lo que es esta parte eh, gráfica, ¿cierto? Y algebraica, y como cambios de funciones los vamos a ver en la siguiente semana, que es donde vamos a ver acá estos cambios, ¿ya? Estos cambios que son las traslaciones, ¿ya? Para que vayamos por partes. Porque la idea es que nosotros hoy día, ¿cierto? Ustedes sean capaces de desarrollar estos dos ejercicios, ¿ya? Primero, determinar si las funciones son lineales o afines, ¿ya? Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta si es que son lineales o afines? Se van a dar cuenta identificando el m y el c, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacen eso? El m va a ser siempre el valor que va a estar acompañando a la x. Por ejemplo, si yo tengo este valor de acá, yo por ejemplo puedo ver claramente que acá hay un valor que está acompañando a la x, que en este caso es el 2x, o sea el menos 2. Por lo tanto, el menos 2 va a ser m, ¿cierto? Por otro lado, voy a tener un número que es el más 6. Y este más 6 va a ser el coeficiente de posición, que va a ser el c. Por lo tanto, como acá yo ya tengo el m y acá voy a tener el c, significa que voy a tener tanto pendiente y tanto coeficiente de posición, y eso va a significar, como nosotros lo dijimos acá arriba, tiene pendiente, tiene coeficiente de posición, es una función afín. Por lo tanto, yo voy a decir que esta de acá es una función afín, que es como lo primero que nosotros tenemos que saber identificar. Ahora, si la pendiente es lineal, como por ejemplo tenemos acá la E, en la E yo voy a ver, fíjense bien, voy a tener un número que está acompañando a la X, que se está multiplicando con X, que en este caso es el menos 5 cuartos, que va a ser mi M. Pero resulta que después no va a haber nada que suma o reste. Entonces significa que no va a haber coeficiente de posición. Por lo tanto, como no hay un coeficiente de posición, nosotros vamos a decir que esto es lineal, ¿ya? Y eso sería, ¿cierto?, nuestra diferencia. Entonces, cuando nosotros sumamos o restamos algo a la x, significa que va a ser afín, que en este caso la mayoría va a ser afín. Y cuando no estemos sumando o no estemos restando, significa que va a ser lineal, ¿ya? Eso es como el ítem 1. Y en el ítem 2, nosotros tenemos que hacer, bueno, básicamente lo mismo. Tenemos que decir cuánto es el valor que de m y cuál es el valor, o en este caso las coordenadas del punto del eje y. Ya, por ejemplo, si yo quiero tomar un ejemplo de estos de acá, para poder resolver, yo por ejemplo voy a decir S. Entonces, no puedo tomar el D, que se ve como que está como un poco más completo. Por ejemplo, en el D, yo tengo que decir cuánto vale M. Entonces aquí yo voy a decir M es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 es el que está acompañando a la X. Ya recuerden que el X siempre es el valor que acompaña al X. Y el C, o el coeficiente de posición, va a ser en este caso el valor que está sumando o restando. Bueno, si está restando, va a haber que colocarlo con negativo, que en este caso va a ser menos 5 novenos, ¿ya? O si no, colocarlo en coordenadas, que es lo que nos están pidiendo acá, y para las coordenadas siempre es 0, c. Por lo tanto, tenemos que colocarlo 0, menos 5 novenos.
y ahí tendríamos mi respuesta para el ítem 2. ¿Ya? Entonces en el ítem 2 calculamos el valor de la pendiente, que en este caso es el valor de m, y luego de que tenemos el valor de m, nosotros calculamos, ¿cierto?, la coordenada de c. ¿Ya? Y en este caso la coordenada simplemente va a ser el otro numerito, ¿cierto?, que tenemos sumando o tenemos restando, que en este caso es el que tenemos acá. ¿Ya? Y eso es todo lo que hay que hacer en la número 1 y 2. Ya es solamente encontrar valor de la pendiente, identificarlo y escribir una coordenada, ¿cierto?, que va a corresponder al valor de c. ¿Ya? Si es que es con coma, colocan 0, menos 2,4. No hay problema en que lo puedan hacer así. ¿Ya? Pero esto es como más o menos lo que se entiende. Y lo importante es que ustedes tienen que diferenciar bien, ¿cierto?, cuando una función va a ser lineal o cuando va a ser afín, ya de manera algebraica, ya que de manera gráfica sabemos que es cuando pasa por el 0 o cuando no pasa por el 0. ¿Ya? Y las actividades que tenemos a continuación con respecto a la traslación de gráficas lo vamos a ver ya la próxima semana. Ya todo esto lo que corresponde a estas dos páginas que son las que ustedes van a tener que resolver. ¿Ya? Para que lo sepan. Recuerden, 106 y 107 son las páginas que van a resolver. Ya, pero para esta semana solamente vamos a pedir, ¿cierto?, que hagan la 1 y la 2 y después nosotros vamos a estar revisando esta próxima semana esta parte de la materia que falta para poder hacer la otra parte de las actividades y poder ir aclarando las otras dudas que vayan surgiendo. Bien, así que eso sería como lo que es hoy.